Pero en el tema de la predicación es divina y humana. ¿Está bien? Fíjese, esta viene de parte de Dios a través de los hombres para los hombres. Entonces yo no puedo en esta ecuación ni quitar la parte divina ni quitar la parte humana. Necesariamente en el medio de la predicación hay un factor divino y hay un factor humano que juega y que es importante. ¿Me entienden eso? ¿Está bien? Segundo párrafo. Esta dicotomía divina-humana se descubre a lo largo de toda la historia bíblica. Desde el momento de Adán y Eva, cuando Dios le hablaba a Adán y le dio una orden a Adán, y Eva adulteró la orden que Dios le dio a Adán, y Dios volvió otra vez sobre Adán para hablarle y a decirle: a partir de ahora trabajarás con el sudor de tu frente, la mujer dará luz con dolores de parto, y todo eso Dios lo leyó. A partir de ahí para acá hay una relación, lo que se llama una dicotomía divina-humana en la relación a través de toda la historia bíblica. Tercer párrafo. Dios, por medio de instrumentos humanos, entró y entra en diálogo con el hombre. Y esto fue siempre así, por medio de instrumentos humanos. Dios se eligió a través de hombres como Moisés, a través de hombres como Josué, a través de hombres como David, como Elías, como Eliseo, los profetas mayores, los profetas menores. Dios siempre eligió, cuando tuvo que dar un mensaje directo al pueblo, uno de los elementos que eligió fue la vida del hombre. Así que, por lo tanto, por medio de instrumentos humanos, entró y todavía entra en diálogo con sus criaturas racionales. Por eso hoy tenemos predicadores que nos hablan, pastores que nos hablan, evangelistas que nos predican, gente que recibe la revelación de Dios y la vierte sobre nosotros, y así la cuenta puede continuar tranquilamente. ¿Está bien? Estamos de acuerdo con eso, ¿verdad? Entonces, es una dicotomía que uno no puede evitar. Entonces, siempre tenga claro, la relación de ministración es una relación divino-humana, donde Dios pone su parte y el hombre pone la suya. Por ejemplo, los 10 mandamientos, ¿de dónde surgen? Surgen del corazón de Dios, son divinos en su procedencia y contenido. Ahí es donde no tiene un factor divino. Ahora, por medio de Moisés, el elemento humano, fueron entregados. ¿Qué se ve ahí? Ahí se ve una dicotomía entre la relación divina humana en lo que respecta a la predicación. Segundo ejemplo, el ministerio sacerdotal es una ilustración de esta gran verdad bíblica. El sumo sacerdote se constituía en el gran representante de los hombres ante Dios y de Dios ante los hombres. O sea, yo no podía, por lo menos en el tiempo del Antiguo Testamento, directamente hablar con Dios, porque no me gustaba la cara de Moisés, iba a Dios y le hablaba a Dios. ¿Podía hacerlo? No podía. Por lo tanto, el sumo sacerdote era quien se constituía en vocero oficial de mi queja para con Dios y de la voz de Dios para con nosotros. Relación divino-humana. Amén. En el idioma latín, sacerdote, hermanos, se esta palabra, pontifex. ¿Escuchó alguna vez hablar la palabra pontífice? Vieron que se relaciona al Papa, los católicos le llaman el sumo pontífice. Esta palabra pontífice o pontificado viene de pontifex. En el idioma latín, idioma griego, estaba hablando de historia bíblica antigua. El idioma latín dice que pontifex significa constructor de puentes. ¿Cuál es el trabajo que hace un predicador? Construir un puente entre lo que Dios revela y lo que yo recibo. Por lo tanto, hay una dicotomía divino-humano en el factor de la predicación. ¿Se va entendiendo hasta ahí? Avanzamos. Miren, luego, por ejemplo, Juan capítulo 1, versículo 14, ¿qué dice? ¿Se acuerdan del texto? Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. Ahora, si uno le empieza a meter algunos textos a ese texto, y algunas palabras al texto, usted va a encontrar. Y aquel verbo, la palabra verbo logos, la palabra soltada, un logo, la palabra dada, y aquel verbo logos fue hecho carne y habitó entre nosotros. ¿Qué significa? Vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. En Jesucristo uno sigue la misma relación y vos te encontrás con esto, por ejemplo, según ateos, Dios, ¿con qué? Con el
es el hombre. Entonces Dios por medio de Jesucristo se hace tangible y visible ¿para quién? Para el ser humano. Seguimos diciendo, hay una relación estrecha entre ¿qué cosa? Lo divino y lo humano. ¿Está bien? Entre lo divino y lo humano. Vamos bien con eso, ¿verdad? ¿Se marea? No. Ok, perfecto. El término logo significa verbo, palabra y pensamiento. Este término que vimos acá, en Juan 1, significa verbo, palabra, pensamiento. Jesucristo es la palabra de Dios hecha carne. El Padre por intermedio del Hijo se comunica y entra en relación con el mundo. ¿Qué vemos acá? Relación divino-humana. Divino-humana. La Biblia, la palabra de Dios escrita para todos, es divina-humana. Si usted quiere agregar acá esto, en algún sector del libro, busque este párrafo y puede escribir ahí. Escuchen. ¿Cuántas personas escribieron la Biblia? 40 autores. Si quiere escribirlo, escríbalo. ¿Cuántos autores? 40 autores. ¿En un promedio de cuánto? 1500 años se escribió la Biblia. Es imposible que 40 personas en un plazo de 1500 años que ni se conocían se hubieran puesto de acuerdo para seguir un estilo biográfico y un hilo en el contenido de la Biblia. Es imposible. Entonces uno dice, bueno, hasta la Biblia, palabra de Dios escrita para todos, es divina humana. Dios la inspiró, pero hombres divinamente elegidos la escribieron usando su propio estilo literario. Por eso uno se encuentra que los salmos son una lectura hecha en poesía y te encontrás que los libros proféticos utilizan una lectura más poco entendible, más figurativa. ¿Por qué? Porque cada uno lo escribió en su propio estilo literario. Hasta en esto uno ve que hay una relación divino-humana. ¿Vamos bien? A ver, díganme amén. Estamos de acuerdo con esto, ¿verdad? Hay una relación donde Dios habla y el hombre reproduce. Dios habla y el hombre reproduce. ¿Está bien? Eso es fundamental, yo lo entiendo, hermanos. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Se me entiende? ¿De verdad? Okay. Significado de la predicación. Miren, la autoridad de la predicación, ¿dónde está la autoridad de la predicación? ¿En un buen mensaje de mi parte? No está ahí la autoridad de la predicación. La autoridad de la predicación está en que proviene de Dios. Lo que distingue a la predicación cristiana de cualquier otro tipo de discurso es este punto. Proviene de parte de Dios. El resto de los discursos no. Pero este sí proviene de parte de Dios. El predicador no se apoya en sus argumentos persuasivos. Yo puedo ser contigo extremadamente persuasivo. Puedo serlo. Pero no voy a tener respaldo de Dios para eso. Y lo que yo necesito para diferenciar mi prédica es que venga de parte de Dios. Puedo ser lógico, puedo ser retórico, pero no viene de parte de Dios. ¿Está bien? La predicación sin autorización divina no tiene autoridad. Es buena. Por lo tanto, falla en lo que es su propósito. ¿De dónde está la diferencia entre una predicación y un discurso común? ¿Dónde está? En el hecho de que la predicación viene de parte de Dios y el resto no. ¿Está bien? Miren, sigo. El mensaje de Dios tiene que llegar por revelación divina. Yo no puedo inventar una palabra o decir que Dios dijo si Dios no dice. No puedo. ¿Está bien? A no ser que esté implícitamente en las Escrituras y que las Escrituras boleas, lo que yo te estoy declarando, yo digo, Dios dijo, y está en las Escrituras, andarán todos juntos, si no estuvieran de acuerdo, Amós 3:3. Entonces yo te doy una palabra y digo, Dios dijo, amén, en la palabra está. Pero fuera de eso, si Dios no dijo, yo no puedo decir nada. ¿Está bien? El apóstol no pretende en sus palabras restar importancia a la preparación homilética. Para nada. Uno tiene que ser homilético en su preparación. Ya sea si va a predicar, vas a evangelizar, vas a compartir la fe con alguien, usted lo tiene que ser porque tiene que manejar el contenido que va a dar. Entonces, por lo tanto, tengo que serlo. La homilética no es un conducto o receptor para recibir el mensaje divino. Es más bien una herramienta. Escuche, ¿qué es la homilética? Si uno tiene que definirla, ¿qué es lo que voy a definir? Es un proceso donde lo que quiero decir lo ordeno de una manera puntual. Yo estoy ordenando lo que quiero hablar. ¿Estamos? Proceso, herramienta, un medio.
a los seres humanos de una forma entendible, porque a veces la gente no entiende. Entonces, un predicador que conozca la homilética y que conozca el arte de compartir un sermón o de compartir una comunicación, lo que va a hacer es hacerle entendible lo que recibió de Dios a la gente para que la gente entienda. ¿Amén? ¿Vamos bien hasta ahí? Díganme amén, están dormidos hoy. A ver, los hago poner el pie si no se quita. ¿Se entiende esto, verdad? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Número 1, el predicador tiene que recordar algunas cosas. Número 1, el predicador es un medio. El que predica no es el predicador, sino que Dios está hablando a través del predicador. Entonces usted no se olvide de esto nunca, nunca. El predicador es un medio que Dios usa para dar un mensaje. ¿Está bien? Uno puede ser extremadamente técnico o no, pero uno no tiene que olvidarse de esto. El predicador tiene que recordar que el mensaje lo dio Dios. Por lo tanto, si el mensaje lo dio Dios, los resultados le pertenecen a Dios también. Hola, dígame amén. ¿Estamos de acuerdo con esto? Entonces, si el mensaje me lo da Dios, el resultado me lo va a dar Dios también. Yo no tengo ni que poner mi cabeza abajo, ni que saltar, ni que hacer nada extra para agregarle al mensaje. Nada. Tengo que hacer lo que Dios me impulsa a hacer, solamente. Porque si Él dio el mensaje, Él va a dar los resultados. Amén. Esto va a veces contra un montón de prácticas que uno realiza, ¿no? Se cree que porque habla más fuerte, la emoción es más fuerte. O se cree que porque levantó el tono de voz, el impacto va a ser mayor. Y no pasa por ahí, pasa por la emoción que uno tenga. Yo tengo que funcione lo que haga, por más que grite, hable, patalee, zapatee, haga lo que haga, no pasa nada. ¿Está bien? Mire, segunda verdad, el propósito es que la palabra predicada y la palabra de Dios sea lo mismo. Hay un gran hombre de Dios que es un estudioso de la predicación, se llama Ademir Costas. Él dice, de modo que la palabra predicada viene a ser verdaderamente palabra de Dios. ¿Cuándo habla Dios en un sermón o en una predicación? ¿Cuándo? Esta es una pregunta brava. Es una pregunta brava. ¿Cuándo habla Dios en su sermón o en una predicación? Yo te le voy a responder muy fácil. ¿Sabe cuándo? Cuando el instrumento se deja manejar por Dios. A veces hay predicadores que no se dejan manejar por Dios. Cuando el instrumento se deja manejar por Dios, las cosas van bien. El predicador muchas veces está sin conocimiento natural de lo que Dios está haciendo. En otras ocasiones el predicador está consciente de lo que Dios está haciendo. Pero de alguna manera en el evento de la predicación, mucho de lo que expresa el predicador es verdaderamente palabra de Dios. Por lo tanto, Dios usa la voz del predicador para soltar un mensaje. ¿Estamos? Vamos a definir lo que es predicación. Mire, predicación, uno puede darle distintos títulos o frases al tema de la predicación. Yo te dije algunas, por ejemplo, primero, considera la predicación como una comunicación en forma de discurso oral. ¿Ven? ¿Cómo está establecida la predicación? Una comunicación en forma de discurso oral. En realidad, lo que dijimos recién, uno comienza a transcribir lo que Dios ha revelado para que la gente lo entienda y lo aplique. Por eso es donde uno dice, bueno, vamos a darle esto en un formato de discurso oral. En segundo lugar, ve la predicación como la comunicación oral del mensaje divino depositado en la Escritura. No predique ninguna otra cosa que esté fuera de la Escritura. Amén. 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 No predique ninguna cosa que esté fuera de las Sagradas Escrituras. ¿Está bien? Uno puede tener entendimiento, Dios puede abrirte el conocimiento, Dios puede traerte una palabra de revelación. Está excelente, pero cada cosa que Dios te va a hacer entender o te va a hacer ver tiene que estar de acuerdo con las Escrituras. ¿Vamos bien con eso? Número 3, otro elemento de la definición que estamos analizando. ¿Con qué es? Esto viene con el poder del Espíritu. Preocúpese que cada palabra que usted suelte en Dios venga respaldada por el Espíritu. Si yo predico, respaldado por el Espíritu. Si viene a hablar de Dios, Fernando, respaldado por el Espíritu. Si yo quiero un pensamiento, respaldado por el Espíritu. Lo que haga, respaldado con el aporte del Espíritu.
funcionalidad, por más técnico que sea. Miren, cuarto lugar, la predicación, mensaje divino a través de una persona idónea. Entonces, si uno se pone a armar todo esto, usted se va a encontrar comunicación en forma de discurso oral basado en las Sagradas Escrituras con el poder del Espíritu Santo por medio de una persona idónea. Ahí tiene una buena frase para ilustrar lo que es una predicación. ¿Se entendió? Te lo digo de vuelta. Mirá, comunicación en forma de discurso oral fundamentado en las Escrituras con el poder del Espíritu mediante un instrumento que es una persona idónea para dar ese sermón. ¿Amén? ¿Está bien? Entonces ya ahí uno empieza a meterse en aprietos, porque claro, uno va a terminar analizando lo que hace o lo que no hace. Cuando te toque hablar, mira que no estoy hablando solamente de predicación en púlpito, cuando uno tiene que hablar con la gente cara a cara, que uno le habla y lo quiere convertir, y ya llega un punto donde vos pensás, a él te lo voy a convertir, aunque sea un golpe. Pero hay un factor que tiene que ver con la obra del Espíritu. Entonces usted haga su parte, deje que el Espíritu haga la otra. Hay un lugar bíblico para la predicación. Uno respalda todo esto en un condimento bíblico. El primer pasaje que quiero mostrarte es Romanos capítulo 10, versículos 13 a 15, que dice: porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Han escuchado una canción? Hay una canción de Marco Guido de esto. ¿Está bien? Entonces usted piense lo que dice: ¿cómo puedes invocar a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo podrán predicar si no fueran enviados? ¿Cómo podrán oír si no hay quien les predique? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. ¿Estamos? Entonces, hay un respaldo bíblico para hablar sobre homilética, sobre el arte de la comunicación. Por supuesto que sí. Dios puede salvar al pecador a través del medio que a Dios se le antoje. Por supuesto que sí, porque para eso Dios. Pero que Dios pueda hacer esto no implica que uno no tenga que estar debidamente preparado para el trabajo que tiene que hacer. ¿Está bien? Debemos decir: bueno, pastor, pero Dios no puede salvar lo mismo. Por supuesto, pero no es permiso para que yo haga las cosas a medio hacer, sin preparación. Otro texto, 1 Corintios 1:21, dice: pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes. ¿Por qué cosa? Y mira esta frase: locura de la predicación. Entonces está bien que uno predique la palabra y comunique la palabra. Amén. El tema es que lo tiene que hacer bien. Porque si lo voy a hacer como a mí me parece, o como creo que tiene que ser hecho, bueno, voy a tener varias falencias, pero tiene que ser hecho de acuerdo a lo que Dios determina, hablando su escritura, no lo que yo creo que a Dios quiso decir y que en realidad no dice, y le pongo mi argumento. Para los griegos la predicación era una locura, la escuchaban con sospecha. Ellos no podían concebir en sus ideas un Dios que pudiera experimentar emociones, por ejemplo. ¿Por qué? Porque estaban en su cabeza adiestrados a otra cosa. Amén. ¿Estamos de acuerdo con eso, verdad? Entonces usted tiene ahí lo que nosotros llamamos el lugar bíblico que tiene que tener una predicación. ¿Cuál es el lugar bíblico? Este es el lugar bíblico. Usted tiene que estar debidamente preparado para lo que tiene que hacer. Entonces yo digo, bueno, vamos a definir predicación. ¿Qué es lo que vamos a definir? Bueno, vamos a hablar de que la predicación es ¿se acuerdan la frase? Discurso número 1 en un formato oral ordenado, basado en las Escrituras, con la autoridad del Espíritu, comunicado por una persona idónea. Amén. La parte que me toca es la parte de lo idóneo, para que cada uno sepa cómo tiene que caer, por lo menos armar una presentación a la hora de hablar de las Escrituras. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a un punto más. Mire, el predicador como comunicador, uno tiene que detenerse a pensar que aparte
de un predicador, una persona, por ahí no es un predicador de púlpito, pero sí cada uno de nosotros tiene una responsabilidad en el campo de la comunicación. Usted no puede tener responsabilidad acá, pero sí va a tener responsabilidad acá, porque la palabra dice, id y predicad el Evangelio a toda criatura, y ese mandamiento es para mí y es para vos. Por lo tanto, yo tengo que conocer cómo ser un buen comunicador a la hora de compartir la palabra. ¿Estamos de acuerdo con eso? Díganme amén, ¿verdad? Bueno, vamos a ver de ahí algunas cuestiones. Número uno, influye muchísimo el tema de la personalidad. No es lo mismo una persona con una personalidad mucho más despierta que una persona con una personalidad mucho más de bajo perfil. Obviamente las cosas no van a ser lo mismo a la hora de hablar, a la hora de compartir. El introvertido va a tener mucho más problemas que el extrovertido a la hora de compartir la palabra. ¿Estamos de acuerdo con eso, verdad? A ver, díganme, ¿se me entiende lo que le digo? La persona que por ahí es tímida y va a tener más problemas a la hora de comunicar. El que tiene más cara a prueba de cualquier cosa, ese va a tener más facilidad a la hora de predicar, porque no tiene tanto problema en el campo de la comunicación. Por eso, número uno, la personalidad tiene que ser mirada a la hora de establecer un predicador. El predicador es aquel que ha sido llamado a comunicar un mensaje de Dios. Por decirlo así, es Dios a través de una persona quien se comunica con las personas, o sea, sus oyentes. Si uno entiende bien esto, hermano, si uno entiende bien esto, va a saber que es prioritario que para que la persona entienda bien lo que Dios tiene para decirle, el que lo va a transmitir, lo transmita correctamente. Porque si no va a haber un problema en la comunicación, no es que Dios no habló, no es que el Espíritu no está, no es que la persona toque y no entiende, es un problema en la comunicación. Y es lo que vamos a ver. La comunicación exige que haya un mensajero, pero también tiene que haber un mensaje. Mensajero sin mensaje no existe. En la comunicación hay tres elementos. Yo creo que en algún momento se los dije cuando hablamos de liderazgo. La comunicación tiene tres elementos. El elemento número uno, un mensajero, alguien que lo dé. Número dos, un mensaje. ¿El qué? ¿Qué voy a decir? Yo como predicador, ¿qué tengo para decir? Un mensaje. Número tres, un receptor. El único momento en el cual uno le habla solo a la pared es cuando está preparándose para el público. El único momento, porque el resto del tiempo uno tiene que tener un receptor, aunque sea un solo, para poder emitir un comunicado. Mire, el mensajero es el predicador con un mensaje basado en la palabra de Dios. Esto se lo voy a repetir hasta el cansancio. Una comunicación para que sea efectiva y tenga el respaldo de Dios y del Espíritu tiene que ser bíblica. ¿Está bien? Entonces, a partir de ahí, donde uno dice, hay un factor que tiene que ver con la personalidad que juega. Por ejemplo, busquen en esto en el libro, anoten por ahí, la relación que había entre Pedro y Juan. Juan era un hombre que compartía el Evangelio, por supuesto que sí, pero siempre lo hacía de un perfil muy bajo. Hablaba con algunos, aconsejaba a Pedro, el que se paraba para predicar, y que se entregaron 3.000 en la primera predicación. ¿Se acuerdan de esto? Se entregaron 5.000 en la segunda predicación. El que se paraba y ponía la cara era Pedro. Pedro tenía una personalidad mucho más extrovertida. Juan era más tímido. Mientras Pedro le cortaba la oreja al centurión, Juan era el que estaba tratando de alzar la oreja para ponerse el antico, que no se vaya a decir oreja. Cuando Pedro metía la pata por apresurado, Juan era el que le hablaba. Entonces, depende de la personalidad, a veces, el desempeño que cada uno va a tener. ¿Se entiende eso? Entonces, ¿cómo voy a definir la personalidad del predicador? Cuando dice también, por eso yo lo entiendo. ¿Cómo lo defino? Se define de esta manera, mire, carácter. ¿Qué es personalidad? Escuche, carácter original que distingue a una persona de otra. Uno habla de la personalidad del predicador. ¿Cómo defino personalidad? De esta manera, carácter original que distingue a una persona de otra. Usted lo ve a Fernando y a Fernando lo ve como él es, y me ve a mí y me ve como yo soy. Ahora, si él fuera como soy yo, Dios lo libre a usted.
¿Está bien? Entonces cada uno tiene una particularidad muy especial. ¿Qué cosa es? Carácter original que distingue a una persona de otra. Su personalidad y la mía nos hacen únicos y distintos a cualquier otro ser humano. Si no hay un clon suyo a medio que lo haga. Y como no hay forma de hacerlo, usted es único, ¿está bien? La clave de un buen vendedor es saber que un buen vendedor es aquel que vende primero su personalidad. Acá le estoy poniendo algo que tiene que ver con el área de la venta, pero que tiene que ver con nosotros, tremendamente. Escuche, yo le dije con respecto a líderes, ¿qué es lo primero que una persona compra? ¿Su liderazgo o su persona? La persona, perfecto. ¿Qué es lo primero que un vendedor vende? Su persona. Entonces, si yo entro, lo que conmigo viene, entra también. ¿Está? ¿Se entiende eso? Mire, con nuestra personalidad atraemos o repelemos. Esto es algo que uno tiene que tener muy claro. Con su personalidad, usted puede lograr dos cosas. O atrae a la gente o la repele. ¿De verdad? Hay predicadores que repelen a la gente, que condenan todo el tiempo, por ejemplo. Y Dios no vino a condenar, Dios mandó a su Hijo para condenar. Dice la palabra que Dios mandó a su Hijo para que todos vengan al arrepentimiento y sean salvos. ¿Leyó eso alguna vez? ¿O no? ¿Está bien? Entonces yo con mi prédica puedo tener el poder de atraer o de repeler. ¿Está bien? ¿Interesamos o desinteresamos a la gente? Depende de lo que uno haga. ¿Da credibilidad o despierta dudas? Depende de lo que uno haga. ¿Está bien? ¿Dónde juega ahí? Ahí juega el tema de la personalidad, en gran manera. Mire, condiciones de un buen predicador. Número uno, un buen comunicador es sincero. Usted tiene que tener una marca, sinceridad, sea sincero. No quiera, si tiene el momento de compartir la palabra, hacerse el predicador, no lo haga. Sea natural, use su propia identidad. Si usted no quiere ser una persona que usted no es, entonces sea sincero. Un predicador debe ser sincero ¿en qué? En lo que dice. A, en lo que dice. B, mire, si te lo tengo que enumerar, en la forma en que lo dice. A veces la gente dice verdades, pero a veces una verdad mal dicha tiene un mal resultado. ¿Estamos? Lo digo de vuelta. Una verdad mal dicha tiene un mal resultado. Entonces un predicador tiene que ser sincero en lo que dice, en cómo lo dice, la forma. C, lo que hace. Usted no puede cumplir en usted como un predicador o comunicador de la palabra. Usted no puede cumplir aquel refrán que dice: lo que escribo con la mano lo borro con el codo. ¿Lo escuchó alguna vez? Nadie que no, más bien lo escuchó. Entonces usted no puede escribir con la mano y borrar con el codo. Olvídese, porque está en juego su credibilidad. D, cómo vive. No puede haber una separación entre la forma en lo que habla el predicador y la forma en que vive. No puede haber una separación. ¿Estamos? No puede haber. Al pueblo de Dios no se le debe engañar con cifras infladas de cobración, poniéndose el predicador como el héroe de las predicaciones. El otro día publiqué en una de las redes sociales donde estamos publicando algunas cosas. Hoy vemos una gran cantidad de gente donde crece su ministerio, pero no crece la gente. Hay ministros, hay ministerios donde crece el ministerio. ¿Está bien? Pero la gente no crece. Y Dios nos ha puesto para que crezca la gente, no para que crezca el nombre o el ministerio. ¿Estamos? Entonces ahí tenemos un problema con la credibilidad en ese aspecto. Número 2. Un buen comunicador es emocionalmente maduro. Miren, ya no tenemos que entrar a la parte técnica de cómo armar una buena comunicación, pero un buen comunicador tiene que ser maduro. ¿Sabe por qué? Porque si a un comunicador, a un predicador un día lo agarró con mal día, a la hora de predicar, habló cualquier cosa. Y uno no puede permitirle a uno que haga cualquier cosa porque tenga mal día. Tiene que ser bíblico, tiene que ser concreto,
tiene que ser sincero, es preferible que no lo haga. ¿Estamos entendiendo eso? Número uno, sincero. Número dos, emocionalmente maduro. Mire, hay que todo el mundo anhela ministerio. Y anhela servir al Señor, y anhela predicar, todo el mundo anhela eso. Pero hay que ver si uno está emocionalmente maduro. Pablo le dijo a Timoteo, no imponga las manos con ligereza sobre ninguno. Amén. ¿Está bien? Amén. ¿Se entiende eso, verdad? Dígame amén. ¿Ok? Emocionalmente maduros. La ambivalencia emocional del comunicador es un obstáculo en el proceso de la comunicación. Si yo hoy tengo buen día, traigo una prédica excelente. Y si tengo mal día, ¿qué pasa? No, el espíritu se tomó franco conmigo hoy, porque tengo mal día. Entonces, gente emocionalmente madura, como corresponde. Si no, no vale que no haga nada. O que lo delegue hasta que esté de la manera que tiene que estar. Personas que sufren de los nervios, o que se descontrolan emocionalmente, no puede ser un comunicador. Por una específica y sencilla razón. Van a decir cualquier cosa. Yo no puedo permitir en mi altar, por ejemplo, una persona que diga cualquier cosa. No puedo. ¿Estamos? Entonces yo no puedo venir a alguien a evangelizar, en vez de ir a predicar o hacer cualquier cosa que tenga que ver con la comunicación, si la persona no sabe manejar sus emociones. ¿Estamos de acuerdo con eso, verdad? Ok. ¿Se lo mostraron esto alguna vez así? Si no, sépanlo. ¿Está bien? Miren, con mayor verdad, predicadores, la salud interna necesaria para una predicación eficaz. Usted puede saber perfectamente armar un sermón, que ya después más adelante lo vamos a ver. Usted puede tranquilamente armar un sermón. Puede ser un exégeta de la palabra. Puede tener todo bien. Si falló acá, de nada le sirve todo lo que hace. De nada le sirve. Porque no tiene sustancia a la hora de predicar. Número 3. Un buen comunicador es aquel que tiene autocontrol de sus sentimientos. Muchas predicaciones a veces son un simple ejercicio terapéutico para el predicador. ¿Entiende esto? Predicar no es un ejercicio terapéutico para que usted se sienta bien. Un hermano no lo saludó y esa noche le toca predicar. Entonces vengo y me paro en el púlpito, ¿no? Y le digo al hermano, y hay un hermano que está ahí, y quiero señalar con el dedo al hermano. Dice, así me dice el Señor, y yo no digo nada. Pero usted lo que está haciendo es terapia con el hermano, se está descargando con uno, que vaya a saber por qué extraña razón usted no lo saludó. Y usted está haciendo terapia. Esa tarea es la decirle al pueblo. Decirle a usted para descargarse. Entonces, si quiere descargarse, vaya a la cancha. Pero no acá. Sobre todo en Villa Garriga. A la cancha descargarse. ¿Está bien? Entonces, claro, con pasma, igual. Bueno, estamos. Entonces, gente con autocontrol. Es difícil separar al mensajero del mensaje. Cuando hablamos de liderazgo dijimos, es difícil separar la vida profesional de la vida personal en el ministerio, es difícil. Es difícil separar al mensajero del mensaje. Porque si yo estoy viviendo una vida descontrolada y pretendo predicarte vos vas a estar viendo lo que yo te estoy diciendo y se te va a venir a la mente lo que yo estoy haciendo. Amén. Y hay un pequeño problema ahí. Por lo tanto, gente con un buen control sobre estas cuestiones. Número 4, un buen comunicador es aquel que da atención a ciertos factores. Hay algunas cosas que usted tiene que atender antes de ser un predicador o un comunicador de la palabra. El predicador necesita, por tanto, preocuparse por lo que va a decir y por la manera en que lo va a decir. De lo contrario, puede que predique una cosa y comunique otra. ¿Entiende eso? A veces uno dice algo, pero lo que comunica es otra cosa. Yo puedo estar hablando contigo y diciéndote algo, pero si vos ves mi cara, una cara de fastidio, por ejemplo, o de que tengo ganas de irme porque me quiero ir, porque no tengo ganas de estar, entre mis dichos y mi expresión hay una distancia bastante lejana. Entonces estoy diciendo algo, pero estoy comunicando otra cosa. ¿Estamos de acuerdo con eso, no? El predicador dice
dice, este hombre tiene que ser tan importante como el sermón. Por eso uno habla tanto de la credibilidad, por eso uno habla tanto de la sinceridad, por eso uno habla tanto de que el ministro sea como Dios dice que el ministro tiene que ser. No puede ser de otra forma. Yo publiqué los otros días en las redes sociales un artículo que se llama Usurpadores del altar. El que lo quiera ver, métase, y si no se lo traigo impreso. O le doy una revista para que lo lea, no hay ningún problema. ¿Sabe quién es un usurpador? Alguien que se apropia de algo que no le corresponde o que el cuero le da para estar en el lugar donde está. Ese es un usurpador. Entonces alguno me dijo por ahí, pastor, fuiste demasiado duro. Puede ser, pero con la dureza también vino la claridad. Y no le hablan a los ministros, le hablan al pueblo. Evalúen a sus ministros. Entonces un predicador tiene que ser tan importante él como el sermón que va a dar. Porque si no, no le respeto. El predicador tiene que considerar su relación con Dios. Número uno, presta atención a esto. ¿Cómo está tu relación con Dios? Porque si no hay comunión, no hay relación con Dios, no te diga que Dios te habla. Relación con Dios. Relación con su ego. Su ego, ¿dónde está su ego? Abajo el pie. ¿Dónde está su ego? A ver, haga conmigo la patita, abajo el pie. ¿Dónde está su dedo? Su ego, ahí abajo. Su relación con su ego. Su relación con las escrituras. Un comunicador tiene que tener una relación con las escrituras fluida. Fluida. Yo tengo que darte un texto y puede que me puedas entregar una interpretación inmediata del texto, o por lo menos cercana a lo que dice. Entonces uno dice, este tiene una comunicación con la Biblia fluida. ¿Está bien? Por último, con el mundo. Yo estoy en contra de que eso que dice ahí, no te juntes con el mundo, porque uno se junta con el mundo y se pierde. Uno se olvida que tiene que estar en el mundo para ser luz y para ser salvo. Entonces el mundo no lo excluya. Yo tengo que tener relación con el mundo, tengo relación con el sistema donde vivo, permanentemente con los vecinos, con la gente con la que trabajo, tengo relación. ¿Y qué es lo que ellos ven en mí? Ven un comunicador sincero, ven una persona que vive lo que predica, ven una persona que cuando comete errores pide perdón, ven una persona que se hace cargo de sus situaciones. ¿Me entienden? Su relación con el mundo. Factores decisivos en la vida de un predicador. Mire, acá se lo pongo más gráfico. Primer factor, tu relación con Dios. Segundo factor, tu relación con tu ego. Tercer factor, tu relación con las escrituras. Y cuarto factor, tu relación con el mundo. ¿Cómo estás con esto? Es la pregunta. ¿Cómo estás con esto? Uno tiene que tener en cada lugar la cosa en su lugar correcto. A ver, segunda parte. Hasta ahí hablamos de personalidad. Vamos a hablar de estilo del predicador. Hay predicadores que son más efusivos, hay otros que son más tranquilos, hay algunos que saben más y hay otros que saben menos. ¿Está bien? Pero a todos nos tiene que movilizar una misma columna vertebral. La palabra servir al Señor, palabra revelada de Dios y demás. El estilo involucra el uso correcto de palabras arregladas y expresadas para ser dichas de forma correcta. Cuando hablamos de definiciones, ¿qué dijimos? Dijimos, formado de un discurso oral sostenido en las escrituras con el poder del Espíritu mediante un conductor. Eso dijimos, ok. El estilo involucra el uso correcto. Por ejemplo, un predicador no puede hablar comiéndose las heces. No puede. Entonces puede variar su estilo, pero no su contenido. Tiene que ser expresado de forma correcta. Por ejemplo, yo no puedo ser reiterativo en las palabras. Te va a venir a buscar Dios, te va a venir a buscar. No puedo repetir la frase de esa forma. ¿Estamos? Tengo que tener un lenguaje correcto. No puede el estilo separarse de las ideas. Uno puede ser más efusivo y otro más tranquilo, pero las ideas que uno va a vertir son bíblicas, son las mismas. Tercero, el estilo no es solo el vestido, sino la encarnación del pensamiento.
¿Se acuerdan que en algún momento hablamos de la santidad de los líderes en el Antiguo Testamento? El sacerdote tenía que ser limpio por dentro, pero también por fuera. Entonces, mi prédica no es solo una cuestión de la boca para afuera, es una cuestión de la boca para adentro. El buen predicador se esforzará por mejorar su estilo. Por ejemplo, procurará hablar un buen español, en nuestro caso, ¿no? Portuñol, no, español. Respetando las comas, los puntos, puntos seguidos, punto y aparte. Respirando. Y no hablando, así que uno se atora y está pendiente de seguirte en vez de escuchar el mensaje. El idioma primero se aprende de oído. Los primeros 5 años de nuestra vida escuchamos a otros hablar. De ahí que uno toma el acento. Por ejemplo, mi esposa es cordobesa. Todavía no encontré un cordobés que me explique por qué el cordobés habla con cantillo. No lo encontré. Nosotros el pollo le decimos pollo. Vos vas a comer, el pollo le dice pollo. ¿Está bien? Entonces uno tiene que, en el momento de la predicación, tiene que aprender, escuchando y pronunciar bien. Más allá de cómo sea el ámbito de cada uno, su estilo de comunicar. En la comunicación verbal no se hablan párrafos. Yo te doy un párrafo y me callo. Y espero 2 minutos y te doy otro párrafo y me callo. No hago así. Uno tiene lo que se llama fluidez en la comunicación. El predicador tiene que aprender a descansar mientras está predicando. Ustedes se han dado cuenta que yo me tomo mi tiempo para respirar mientras hablo. Yo te hablo y respiro. Ahora vos hablar sin respirar no vas a poder. Porque no vas a poder. Llega un momento que la garganta queda hecha bolsa. Por otro lado, al hacer pausas, usted le da un descanso a los oyentes. Haga una pausa. Si no quiera llevarse la congregación por delante, en el caso que tiene que aplicar ahí arriba, no se lleve la congregación por delante. Se ha pausado. Si usted está haciendo su parte, Dios va a hacer la suya. Un buen comunicador que habla en público, por ejemplo, escuche esto, es claro en su dicción. ¿Vos me entendés cuando te hablo? ¿O te hablo gangoso? ¿Me entienden cuando les hablo, verdad? Claro en su dicción, claro en sus ideas. Yo no puedo decirte, a ver, bueno, mirá, me parece, y no puedo estar dudando, yo que sé, claro mis ideas. Equivocado, ¿no? Pero claro, en las ideas. Sabe escoger figuras adecuadas de la retórica. Eso significa que uno tiene que saber meter algún ejemplo. Si uno está en la comunicación y va a dar una frase que tenga que ver con lo que está hablando, modular la voz. Está bien que uno aprenda a modular la voz, porque si no tampoco podemos hablar bajito todo el tiempo y tampoco podemos hablar a los gritos todo el tiempo. Porque llega un punto de la gente que dice, ya no, los gritos no te quiero escuchar. Y nosotros tenemos mal entendido aquello de que yo levanto la voz, o lo que se llama la impostación de la voz, y parece que hay más unción con la impostación de la voz, y más unción va a haber por oración, no con la impostación de la voz. ¿No estamos? ¿Ok? Transmitiendo a sus oyentes lo que uno tiene que transmitir y que Dios le ha puesto en el corazón a cada uno. Miren, hay 5 clases de congregaciones que todo comunicador va a enfrentar, y con esto diviértase un poco. Hay 5 tipos de congregaciones diferentes. Entendamos que la iglesia está formada por personas, ¿verdad? Entonces la iglesia, no todos te van a querer escuchar. A no todos le vas a caer bien. No todos les va a gustar lo que vos vas a predicar. Y obviamente va a haber una parte que va a recibir lo que uno recibió de Dios para entregar. Entonces uno jamás pretenda usted conformar a todo el mundo. Ni se esfuerce, porque no se puede. 5 clases de congregaciones a las que un comunicador o un predicador se va a enfrentar. Entonces en la iglesia vamos a empezar de lo peor a lo mejor. Tenemos un tipo de iglesia que es la iglesia apática. El apático es aquel que uno está predicando. Vos estás predicando
venga ese día, Dios te dé un mensaje. Ese día está más ungido que nunca. ¿Está bien? Vamos a hacer una suposición. Y vos estás entusiasmado y venís con tu predica y con tu sermón. Ahora empezás a mirar a la gente a la cara y vos te das cuenta que en la cara de la gente ni les va ni les viene. ¿Eso qué? Eso es lo que se llama una congregación o un grupo o una comunidad apática. Es totalmente neutral a escuchar el mensaje. El predicador tiene que llamar la atención de este con la variación y con un buen mensaje. ¿Cómo uno rompe la apatía de una congregación? Con un buen sermón. Cautivándolos. Si el predicador lo cautiva, le dice otra cosa. ¿Está bien? La iglesia apática. Número 2, la iglesia crédula. No sé qué mejor. Si me tengo que quedar ni con uno ni con el otro. La iglesia crédula no rechaza la predicación porque cree en lo que usted dice. Él tiene que vivir a diferentes personajes que predican y revelarlos ante la congregación. Ahora, el apático no tiene 5 bolillas. El crédulo le entra por acá, le sale por acá después. Todos creen, van a venir y se le pone un buzón acá, en el también dice amén, hay que ponerlo, ¿no? Porque es crédulo. Hoy hay una pastora en el norte, por teléfono, me plantea una situación que están viviendo. Y le dije, no seas crédula, no firmes nada, no le des el altar hablando de una persona en particular, no le des el altar por orden mía y tampoco le impongas nada, bajo ningún punto de vista. Me dice, pastor, ¿no se carga usted? Yo no cargo, que hable conmigo, ningún problema. ¿Por qué? Porque la gente, mucha gente, por naturaleza es crédula, y no tiene que ser crédulo. Número 3, hay otro tipo de iglesia que uno tampoco lo recomienda, que es la iglesia hostil. Tenés el apático, no recomendable. Tenés el crédulo, y hasta ahí, tampoco muy recomendable. Tenés aquel que es el hostil. Mire, la iglesia hostil desconfía tanto del predicador como lo que está predicando. La iglesia hostil desconfía en todo. Dice, afuera hay una noche estrellada, espectacular, y sale a mirar. para provocarte más. Y algunos tenemos una tendencia a la reacción. Y cuando veo que me están provocando, reacciono. Le digo, me está buscando, me va a encontrar. Entonces el predicador tiene que ahí acordarse del lugar de equilibrio que tiene que mantener como comunicador. La iglesia hostil, el predicador no puede ser agresivo. No puede. Por más que la congregación sea totalmente hostil, el comunicador no puede ser hostil. No puede ser dogmático. Teológico, sí. Dogmático, no. Y entienda la diferencia, ¿se entiende la diferencia? En lo teológico, uno se maneja por direccionamiento de Dios. En lo dogmático, uno se maneja por costumbres. En muchos casos añejas. Uno tiene que manejarse por teología, no por dogma. No tiene que ser dogmático. Controversial. Un predicador tampoco puede entrar en polémica. Yo no puedo venir a una iglesia y entrar en una polémica o en una discusión que no tiene fruto. No puedo. ¿Está bien? Debe evitar el hablar con el pastor ante el culto de la oficina. Es un error tremendo. Yo cuando voy a ministrar a una iglesia y el pastor me cuenta de uno, del otro, no me conté nada. Déjame que uno fluya en libertad, lo que Dios me puso en el corazón. Después hablamos y subimos al cielo un montón de gente y lo bajamos al cielo también. Pero después del culto, no antes. ¿Está bien? Tampoco debe dialogar con ningún ministro de la plataforma. Tampoco, porque a veces hasta las caras hablan. Esto es un consejo que les doy. Si en algún momento uno tiene que comunicar o predicar, ¿está bien? Número 4, la iglesia que duda. Le da trabajo aceptar lo que el predicador dice sobre tal cosa o sobre otra cuestión. Él debe estar bien preparado, documentar y dar pruebas. Vos te vas a dar cuenta cuando me escuchen en el 23 mi prédica, cada punto de mi prédica está fundamentado. Vos no vas a escuchar una palabra que no esté no fundamentada. Vos decís que a mí se me ocurre, que eso tiene que ser así, te lo digo. Lo que a mí se me ocurre es problema mío. Pero la palabra soltada, fundamentada. Por este tipo de cuestiones. Número 5, la iglesia que es mixta.
La iglesia mixta es la más común a las nuestras. Vos en la iglesia mixta tenés el apático, tenés el crédulo que cualquier cosa cree, que todo le da lo mismo, el crédulo. La iglesia dudosa y la iglesia hostil, gente hostil hay en toda la congregación. Si alguno cree que va a encontrar la iglesia perfecta, olvídese, olvídese, no la va a encontrar nunca. ¿Está bien? El día que el Señor nos lleve, ahí sí, podemos tener el cuerpo glorificado en esto. ¿Estamos de acuerdo, verdad? El predicador necesita tener un estilo bastante variado, ser enérgico, estar bien documentado y por sobre todo, tener gracia. Tenga gracia para hacer las cosas. ¿Está bien? Vamos al tercer punto. El primero fue personalidad del comunicador. El segundo fue estilo del comunicador. Vamos al tercero. La voz del comunicador. Mire, número 1. No piense demasiado en la voz. Cuando uno piensa demasiado en la voz, empieza a preocuparse por lo que habla, por la manera que habla y no por lo que está diciendo. El predicador tiene que estar concentrado en su mensaje. Número 1, no piense demasiado en la voz. Número 2, no se puede dejar de pensar debidamente en la voz. Tiene que tener su correcto lugar. ¿Está bien? Cuando tiene que hablar más pausado, hable más pausado. Cuando tiene que elevar, lo eleva un poco. Tampoco fuera del lugar, lo eleva un poco. ¿Está bien? Número 3, cuídese de las afectaciones habituales y comunes. Yo, por ejemplo, tengo mañana predico, el sábado predico toda la tarde, domingo predico a la mañana, domingo predico a la noche. Estoy dedicado desde el lunes para llegar bien con la garganta a la mañana. Porque uno tiene compromiso, no puede descuidar de esas cosas. No hace tanto frío y no se lo ponchado para arriba. Porque esto es un instrumento. ¿Me está entendiendo eso, no? Para que canta lo mismo. Tiene los músicos el mismo problema. El que dirige la orquesta el mismo problema. Aunque por ahí no tan grave, pero el mismo problema. Miren, número 4. Corrija las idiosincrasias del lenguaje, desagradables al oído. Hay palabras que son desagradables al oído. Entonces, aunque no sea mala, una palabra puede no ser mala, pero puede afectar la sensibilidad de alguno. ¿Está bien? La palabra ignorante no es una palabra mala, pero yo te digo, eres un ignorante, te suena mal y es chocante. Sin embargo, el libro de Proverbios dice, día necio, necio eres. ¿Está bien? Entonces a veces hay palabras un poco más sutiles, como para que uno, en su idiosincrasia del lenguaje, no sea desagradable al oído, sobre todo cuando uno le comunica algo de Dios a una persona que es nueva en la fe. Número 5, hay que hablar para ser oídos. A veces la gente habla y habla y habla y habla sin parar y el otro no te está escuchando. Uno tiene que hablar para que el otro te escuche. Número 6, no debe usarse toda la voz en la predicación. No se agote la voz. ¿Está bien? Hable tranquilo, pausado, respirando, porque si no te terminó de hablar y no puede hablar por los días. ¿Está? Número 7. Tiene que aprender a variarse la voz. Hay que variar la voz. Y hay que cuidarla y variarla. Baje el tono, eleve el tono, baje el tono, eleve el tono. Eso hace que la garganta maneje funcionalmente los estadios del tiempo. 8. Debe acomodarse la voz a la naturaleza del asunto. Si usted va a estar predicando un estadio, como hace un hombre ahí, obviamente va a tener que utilizar un tono de voz diferente al que lo haría si lo tiene que hacer acá en el templo. Va a ser diferente, obligadamente. Número 9. Eduque la voz. Edúquela. Aprenda a respirar, por ejemplo. Aprenda a pronunciar. Si alguno tiene problemas en la pronunciación, se come las heces o parte las palabras al medio, aprenda a pronunciar. Número 10. Debe cuidar la garganta. ¿Está bien? No tome cosas heladas si tiene que hablar de Dios, por ejemplo. O si uno tiene que predicar en un determinado momento, no tome cosas heladas. Cuide su garganta, que eso hace bien al reino también. ¿Estamos de acuerdo?